Bueno, ahora sí regresamos con Aldo Acosta y Salvador Peña. Ustedes nos van a hablar de las fuerzas fundamentales del universo. Suena así un poquito como, no sé si científico, más bien esotérico, no, nada, es científico el asunto. Sí, está muy ad hoc para la fecha, ¿no? Danos una introducción para ver qué entendemos por esto de las fuerzas fundamentales del universo. Mira, la fuerza fundamental más fuerte es el amor, ¿no? Eso ni quiero dudarlo, ¿no? Sí, Aldo. Pero ya, hablando científicamente, vamos a aterrizarlo hacia lo que es el aspecto astronómico y del universo que nosotros siempre nos gusta pues abarcar, ¿no? Para tratar de comprender y entender un poquito sobre esto y bueno, sobre todo pues compartirlo, ¿no? Pues antes que nada, pues también muchas gracias por la invitación, por esta fecha, bastante interesante. Yo también gracias por este año 2013 que también fue bastante suculento. Estuvo mucho para la sociedad. Fíjate que sí me gustaría comentarlo con nuestros amigos. AFIR, que es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, estuvo muy activa esta sociedad, no solamente aquí en Ingeniería en Marcha, sino los eventos que organizaron en la facultad, los cursos, tuvimos su jornada astronómica, avistamientos, campamentos, su jornada astronómica, etcétera. La verdad es que los felicito. Sí, muchísimas gracias. A la planeación hay que ponerle acción y ustedes lo están haciendo muy con mucho éxito. Sí, yo creo que uno de los propósitos, ¿no?, para el siguiente año es mantener ese nivel, darle un poquito más de power a este tipo de cosas y bueno, pues, ojalá que nuestra racha de buena suerte de tanto público que de repente nos ha estado siguiendo lealmente a nosotros, bueno, pues la verdad es que ojalá siga esta continuidad, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto, pues vamos a hablar un poquito sobre estas fuerzas fundamentales del universo. Vamos a iniciar como siempre por el principio, ¿no? Dicen, se cree que cuando ocurre el Big Bang, ¿no?, que es el punto donde toda la materia estaba congregada, toda la materia del universo en un solo punto y que después se expandió violentamente hacia los alrededores, dicen que en ese punto existía una sola fuerza que dominaba todo. Dado que no conocemos la física ni las matemáticas para una singularidad de ese tamaño, o sea, desde esa magnitud, no sabemos qué ocurrió desde un tiempo antes del conocido como el tiempo de Planck. Antes de este tiempo de Planck, una fuerza dominaba todo ese tipo de cosas. Después de ese tiempo de Planck, que es como es 1 por 10 a la menos, como 38 ceros, o sea, es bastante. No es nada, un segundo es muchísimo para el tiempo en el que estamos hablando. Entonces, esta fuerza de repente se disgrega, y se disgrega en 4 fuerzas, que ya son conocidas para nosotros, y que algunas de ellas las experimentamos cotidianamente, ¿no? 2 de ellas pues lamentablemente no son como que muy afines a nosotros, no nos podemos percatar de ellas, sin embargo existen, y ahorita les voy a hablar un poquito sobre cómo son estas aplicaciones para que al menos se puedan dar cuenta de cómo interactúan con nosotros y nuestra vida diaria, ¿no? Comentaba con Salvador, pues cómo podemos introducir esto para que sea un poco más suave, ¿no? Hay un tapiz en Francia, si mal no recuerdo, en Inglaterra, que es conocido como el tapiz de Bayeux. En ese tapiz hay una parte muy extraña que dicen, y ellos miran a la estrella. Están unos aldeanos observándose un cuerpo celeste muy brillante que está pasando a la mitad de una guerra entre estos países, y pues ven esta estrella y se espantan, dicen, no, pues qué es eso, no es un presagio de que va a caer nuestro reino. Efectivamente muere el rey y se instala la actual monarquía, ¿no?, ahí en Inglaterra, dado este cuerpo celeste. Curiosamente, este cuerpo celeste es el mismo que vio ¿quién fue? Moctezuma, el último rey azteca. Moctezuma y Luicamina. Fue el mismo objeto. Ya después se le va a conocer como el cometa Halley. Coincidentemente, ¿no? Ya ven que amamos a este emperador azteca, así le funcionó también, ¿no? Él era muy supersticioso y vio este cuerpo y dijo, no, aquí va a pasar algo raro. A los 2 días llegan los españoles, ¿no? Entonces eso ocurre. ¿Por qué hablamos de cometas y de desastres? Bueno, no es tanto de desastres, sino que la gente de repente empezaba a preguntarse, después de que ya no ocurrían desastres, ni diluvios, ni nada por el estilo, ahorita como estaban los cometas, ¿no? Y pues ahorita ya no ocurre nada de eso, ¿no? Eso ya parece o más un fenómeno bonito que algo de destrucción. Entonces la gente se empezó a preguntar, ¿por qué? ¿Y qué es lo que pasa, no? Entonces una persona se trató a responder este tipo de cosas y fue precisamente Isaac Newton. Él empieza con sus fuerzas, la fuerza de gravedad, ¿no? Y eso, bueno, ya mi compañero Salvador les platicará más a fondo sobre esto. Perfecto. A ver, Salvador. Salvador Peña Escobar. Sí, bueno, comenzamos por donde también los científicos comenzaron a estudiar estas fuerzas. La fuerza de la gravedad es una fuerza que vivimos día con día. Sabemos que desde bebés nos caemos
que una piedra si la sueltas va a caer al suelo. Es la más común de las fuerzas que nosotros experimentamos. Y que la podemos reconocer fácilmente y hacer experimentos en nuestras casas y todo lo podemos comprobar. Así es. El análisis precientífico que tuvimos como civilización se puede decir que comenzó con Aristóteles. Aristóteles lo que dijo fue que objetos de distintos pesos van a caer a distintas velocidades. Él introdujo términos filosóficos que decían que tenían un alma, que les gustaba caer, y en sí no fue muy científico, pero fue la teoría que aceptamos. En toda la humanidad nadie peleó esa definición de la gravedad durante más o menos 2000 años. Se instauró en las esferas del poder y la Iglesia lo tomó como una comprobación de que Dios daba un orden a las cosas. Y bueno, no fue hasta el siglo XVII con Galileo Galilei que esto se comenzó a preguntar y ver si de veras estaba correcta esa teoría. Y los filósofos y las personas inteligentes decían anteriormente al método científico que si algo era correcto era porque se obtenía simplemente de la mente, no lo tenías que comprobar con experimentos. Lo que por ahí también llegó Galileo y él propuso una paradoja para que nada más con esa sola paradoja ya tumbó 2000 años de conocimiento aristotélico. En la paradoja decía que si un objeto liviano va a caer más lento que un objeto pesado, ¿qué pasaría si amarras un objeto pesado a un objeto liviano? El sistema, por tener más peso, que aunque el objeto liviano pesara poquito, iba a pesar más que si no hubiera nada. Eso iba a frenar el movimiento, iba a acelerarlo por tener más masa. Con esa sola paradoja que él propuso, tumbó los 2000 años y bueno, se vinieron los problemas que ya conocemos con la Iglesia Católica. Y bueno, después por eso lo frenó hasta que llega Isaac Newton. Bueno, es la historia que todos conocemos, ¿no? Que un día caminando vio como una manzana caía y se preguntó, bueno, si esa manzana cae, ¿por qué la luna que también está arriba, por qué no cae? De ahí, en un periodo muy corto de tiempo, él logró responder esta pregunta y se dio cuenta que las matemáticas que necesitaba para explicar este movimiento no existían. Entonces él también las inventó. Muy curioso, muy inteligente, una de las mentes más grandes que ha dado la ciencia. Y gracias a él tenemos hacia el año de 1687 se publican los principios matemáticos de la filosofía natural. En esta obra muchos científicos la reconocen como la obra más importante del conocimiento humano. Él reúne sus propuestas junto con el cálculo para explicar el movimiento de los planetas. Todo esto desde una visión meramente de geometría. Bueno, ahí es el primer punto donde nuestra ciencia logra describir con matemáticas cuantitativamente una de las fuerzas que gobiernan nuestro universo. También, adicionalmente, si no fue suficiente inventar una matemática, inventó un tipo de telescopio para comprobar sus teorías. ¿Isaac Newton? Sí, el telescopio newtoniano o reflector. ¿Esta fuerza fundamental tiene un nombre? ¿Se le dio un nombre? La fuerza de la gravedad. La fuerza, lo que estábamos hablando. Exactamente. Esa es la primera, digamos. La primera. Porque estaba comentando muy al principio Aldo Acosta que cuando se produce, ¿te acuerdas la idea de la teoría del Big Bang? Esa explosión se generan 4 fuerzas, yo me quedé muy pendiente de eso. Y bueno, hasta dijo, para no presentarlo así tan fuertemente, nos habló del tapiz y cosas de ese tipo. Pero entonces la primera fuerza podríamos considerar que es la fuerza de la gravedad. Exactamente. Fue la Estamos primera tan que familiarizados con ella que cuando no existe, entonces nos parece muy raro. Habíamos platicado aquí de la película aquella famosa de Gravity, donde pues bueno, si no existe la fuerza de la gravedad, todo lo que estamos acostumbrados se invierte, o no que se invierta, pero por ejemplo, como paras a alguien que va en el espacio dando vueltas, pues no puede dejar de hacerlo porque no hay nada que lo frene, ¿no? Adelante, sí. Salvador.
Bueno, fue la primera que se describió científicamente y en la actualidad todavía se sigue estudiando la gravitación en un acercamiento más moderno, pero pues eso fue como que la piedra fundamental. Después de eso podemos pasar a ver la segunda fuerza fundamental. Desde tiempos también, desde los griegos, se tomó como una curiosidad, como ver que si frotabas una piedrita, esa piedrita iba a traer polvo. Y no pasó de eso, fue como un juego. Desde principios de la humanidad se impresionó con los relámpagos. No sabía qué era, pensaba que era la ira de los dioses, pensaba que era que los dioses estaban enojados. En sí se le daban razones cualitativas, pero no se les daba una explicación de por qué pasaba eso. Fue hasta el siglo XIX que se le empezó a dar un trato científico, y el primer personaje que tenemos en esta área podría considerarse como Faraday. Si bien no es el primer científico que les trató de estudiar, fue el que lo hizo famoso, el que hizo que la gente se interesara en la electricidad y que eso llevó a los científicos a descubrir más cosas. Faraday no tenía una educación científica, sino que lo que hizo fue buscar libros que trataran sobre el tema y desarrollar experimentos. En base a esos experimentos, él empezó a hacer leyes medio cualitativas, medio cuantitativas, un poco de número, pero más bien de qué pasaba, describía. Vinieron más, ahora sí, personajes científicos como Ampère, Coulomb, distintas personas, y el conocimiento se fue acumulando. Se tomaba como dos fenómenos diferentes, la electricidad y el magnetismo. Salvador, esta fuerza, si se le puede llamar así, ¿sería la segunda? Sí. ¿O todavía no llegamos? No, sí, es para entrar a la segunda fuerza. Muy bien. El personaje que viene a reunir todo, así como lo hizo Newton con la gravedad, fue James Clerk Maxwell. Esta persona se dio cuenta de que la electricidad estaba muy dispersa, entonces él se dio a la tarea de juntar todo el conocimiento humano que había en la época de la electricidad, y hacia 1865 publica la teoría dinámica del campo electromagnético. Y aquí hay algo importante en el nombre, porque él propone que la electricidad y el magnetismo son el mismo fenómeno. Él ve que un campo eléctrico puede generar un campo magnético y a la inversa, y lo propone como una oscilación entre esos dos fenómenos. Ese estudio en los años siguientes llevó hacia un tratado de electricidad y magnetismo. En este tratado es importante porque reúne todos los conocimientos. Al principio él reunió todo en 20 ecuaciones, que es una teoría bastante grandecita. Con su trabajo, con la ayuda del cálculo y diferentes herramientas matemáticas, logró reducirlo a 4 ecuaciones. Con esas solas 4 ecuaciones logra descubrir todo. Ajá. Logra describir todos los fenómenos que involucran al electromagnetismo. Esa sería nuestra segunda fuerza. La electricidad. Y con esto llegamos a algo gracioso, porque es lo que podemos vivir el día a día. Este programa es serio, Salvador. A ver, ¿cómo es que gracioso? Perdón. Algo curioso, mejor. Bueno, a ver. Porque estas fueron las fuerzas que nosotros experimentamos día al día. Con los rayos los podemos ver. ¿Quién no se ha dado un toque con algo de metal? Claro. ¿Y quién no se ha tropezado en la calle y sentir la fuerza de gravedad con toda la fuerza que tiene? Pero esto nos lleva a buscar otras fuerzas que no experimentamos día con día. O que no son tan comunes. Esas nos va a platicar algo. Exactamente. Sí, antes de pasar quiero agregar algo. Por ejemplo, si tomábamos que la fuerza de gravedad tuviera una cantidad de valor 1, una cantidad unitaria, o sea, que su fuerza sea igual a 1, por decirlo así, y tratáramos de compararla con las demás fuerzas, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la gravedad es la fuerza más débil que hay. Ustedes dicen, pero pues nos mantiene en la Tierra. Pues sí, pero imagínense que aquí en la mesa donde ponemos un clip y yo traigo un imán. Si este imán lo coloco sobre el clip, voy a vencer a la fuerza de gravedad con un imán y va a jalar el clip hacia arriba. La estoy venciendo. Si se dan cuenta, es muy débil la gravedad. Nosotros mismos lo podemos vencer. Brincamos, estamos venciendo a la fuerza de gravedad.
aunque nuestra fuerza por un momento se agota y después volvemos a baja, es muy diferente, ¿no? Y por ahí está la teoría del profesor ahí de la Facultad de Ingeniería que dice que la gravedad, ¿cómo le llaman? La gravedad repulsiva. Que si tú giras algún objeto, como el giroscopio, por ejemplo, pues sí sientes que se puede elevar, no puede levitar. Pues, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, pues es algo bastante débil, ¿no? Hiciéramos una comparación ya cuantitativamente, y la gravedad tiene una fuerza 1, se imagínense la electromagnética tendría una fuerza de 10 a la 36. O sea, un 1 seguido de 36 ceros. Es muy fuerte. Es muy fuerte la electromagnética comparada contra la gravedad. Pues es una grosería, ¿no? Claro. Dices, no se compara con nada. Pero vamos a entrar con algo todavía un poco más curioso y bastante fuerte. Vamos a hablar sobre las fuerzas nucleares. Vámonos hacia abajo, no hacia el átomo. Esto que no podemos experimentar y que no podemos ver tan rápido, ¿no? Así como decir, pues sí, mira, hay un átomo, se está escapando, no se puede ver así. Muy potentes. Y ni aún así, de hecho los más poderes que tenemos son de electrónicos ¿cómo le llaman? SEM, de microscopios de electrones de barrido. O sea que lo que avientan en lugar de luz son electrones, y como lo recibes tú lo vas interpretando a la imagen, ¿no? Entonces un electrón, no puedes medir algo que está más pequeño que un electrón, porque si no lo revienta, lo chocas, o sale disparado. Necesitas algo un poco más grande para que rebote el electrón hacia el detector, ¿no? Entonces por eso no podemos ver los átomos como tal, nos cuesta un poco de trabajo que mandarlos de manera indirecta. En base a todas estas mediciones, toda la historia de estas fuerzas nucleares empiezan con un tal Rutherford, este personaje muy conocido en la mecánica cuántica, quien empieza a darse cuenta de que existen ciertos tipos de radiaciones, y él le pone los nombres de radiación alfa y beta y gamma. Ya ven que en películas son muy conocidas, pero en realidad son tan mundanas, y son como que no tienen mucho chiste. ¿Por qué no tienen mucho chiste? Mira, los rayos alfa son los núcleos desnudos del helio, y ahí te ves, ¿no? O sea, son protones y neutrones, ¿sale? Y vienen con una carga positiva. Entonces si nosotros le pusiéramos una placa negativa con voltaje negativo, pues irían atraídos hacia ellos. Recordamos, por los positivos o polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Si tuviéramos por ejemplo lo que es la radiación beta, la radiación beta es otro tipo de son electrones. Estos son electrones que van cargados con mucha energía, entonces de repente salen disparados de los átomos. Si nosotros le pusiéramos una placa con voltaje positivo, serían atraídos hacia esta placa positiva. Esos experimentos era lo que hacía Rutherford. Ponía una placa, ponía elementos radiactivos y veía hacia dónde se veían las manifestaciones de estos rayos, ¿no? Si se iban hacia la placa negativa o hacia la positiva. Pero hay unos que pasaban directos, que parecía que no se inmutaban por estas placas. Estos eran los rayos gamma, que en realidad es electromagnetismo, pero de muy muy alta potencia. Quiere decir que pueden atravesar cualquier cosa, ¿no? Entonces la tercera fuerza es la fuerza nuclear. La tercera fuerza va a tener que ver con la fuerza nuclear débil, ¿sale? Rápidamente, ¿qué es una fuerza nuclear débil? Esto va a ver sobre la interacción que hay ya muy adentro en los átomos. Recordemos que los átomos intrínsecamente están compuestos por quarks, otras partículas muchísimo más pequeñas. Entonces estos quarks necesitan estar interactuando entre ellos constantemente. Hay una propiedad que le llaman color de quarks, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta interacción de color entre ellos es conocida como la fuerza nuclear débil, y los mensajeros son conocidos como bosones, ¿no? Oye, Aldo, antes de que sigamos avanzando, ¿qué te parece si hacemos un corte, damos un respirito? Porque los temas están complejos. Están complejos. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un Antes del corte, nada más dame un permisito para que no perdamos el hilo. La fuerza de la gravedad es 1, la electricidad, comparativamente dijiste que era un 1 por 10 a la 36. ¿Y entonces la nuclear? La fuerza nuclear débil, ¿no? para que vayan echando los números, sería 10 a la 25, es ligeramente más débil que la electromagnética, es ligeramente más débil. Bueno, pues tratemos de llevarnos eso en la cabeza. Vamos al corte que sugiere Alejandra, porque sí, la verdad está medio complicado, y regresamos. Me parece muy bien. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar acerca del mercurio sin saber lo que realmente es? Y no estoy hablando del grupo musical mexicano formado por allá del año 1994, ni tampoco de aquellas bicicletas tan famosas cuyo nombre hace alusión al tema que hoy abordaremos. El mercurio es un metal pesado de color plateado cuya consistencia a temperatura ambiente es totalmente líquida e inodora. Su símbolo es Hg, que se deriva de la palabra griega hidragiros,
la cual significa agua plateada. El nombre de Mercurio se le dio en honor al dios romano del mismo nombre, que era el mensajero de los dioses y que por la movilidad que este elemento posee, se le comparó sin dudarlo. Aunque se desconoce su descubridor, se dice que el primero en obtenerlo en estado puro fue el filósofo Teofrastro de Ereso, en el año 320 a.C. El mercurio tiene una gran presencia dentro de nuestras vidas. De hecho, lo podemos encontrar en la naturaleza, ya sea en la tierra, aire o inclusive en el agua. El mercurio ha tenido un gran aumento en los últimos años gracias a la actividad humana hasta el grado de hacerlo indispensable. Y aunque tiene diversos usos, los seres humanos le hemos encontrado una gran utilidad dentro del rubro de la salud en las famosas amalgamas, que es ni más ni menos que la combinación del mercurio con plata u oro. El mercurio es conocido desde la antigüedad y ha sido utilizado por casi todas las culturas. Se le ha atribuido poderes mágicos, considerándolo como una de las maneras de protegerse del mal de ojo. Además, se creía que podía prevenir enfermedades como el reumatismo o los cólicos. Aristóteles recomendaba este elemento diluido con saliva para tratar ciertas enfermedades de la piel, mientras que en la India se pensó que el mercurio era un afrodisíaco muy efectivo, por lo que se consumían grandes cantidades del elemento con la esperanza de recuperar o aumentar su actividad sexual. En el siglo XVI se fueron conociendo otros efectos adversos del mercurio y comenzó a disminuir su uso. Para el año 1557 el mercurio era utilizado en la medicina como antidiurético. Sin embargo, gracias a las investigaciones del francés Jean Parnell, se pudieron describir los signos y síntomas del envenenamiento con mercurio. Hoy en día el mercurio es usado de manera común en insecticidas, colorantes, protectores para madera y principalmente en termómetros. Hablando de termómetros, fue Jean-Pierre quien presentó el primer termómetro de mercurio en utilizar los parámetros de 0 grados como punto de fusión del agua y 100 como punto de ebullición. Pero para conocer más acerca del termómetro de mercurio y sus usos, no te pierdas el programa de hoy. Interesante cápsula sobre el mercurio. Agradecemos la participación de Selene Sánchez Canales, quien elaboró y parece que puso la voz también de esta interesante cápsula sobre el mercurio. Bueno, pues regresamos con Aldo Acosta y Salvador Peña, que nos están platicando sobre las fuerzas fundamentales del universo, haciendo una brevísima recopilación. La primera, la gravedad; la segunda, la electricidad; la tercera, la nuclear débil; y por cuestión de tiempo vámonos directamente a la cuarta fuerza fundamental del universo. Ya ven que les comentaba, ¿no?, que aparentemente estas otras fuerzas, las fuerzas nucleares, como que no interactúan mucho con nosotros, ¿no? La fuerza nuclear débil básicamente nos está diciendo que nos habla sobre la radiación emitida por los átomos, ¿no?, los átomos radiactivos. La primera versión observada fue la radiación beta o el decaimiento beta. Entonces, ¿en qué nos va a servir o en qué nos beneficia? Bueno, yo, por rápido poner un ejemplo, en medicina hay un átomo conocido como el cesio 137. Este átomo puede ser utilizado como sustituto en las bombas de cobalto. Ahí ocupan el cobalto 60. ¿Para qué son estos? Pues son átomos ocupados para tratamientos, ¿no?, de cáncer y todo este tipo de cosas. ¿Quimioterapias o algo así? Cuando hacen las radiaciones. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues nos están aventando protones o antiprotones más bien, para tratar de matar a las células cancerígenas, pero más enfocadas. Entonces, si se dan cuenta, no tiene una aplicación directa en nuestra vida diaria, pero sí en la medicina, ¿no? Por ejemplo, tiene una manera de interactuar ese tipo de fuerzas con nosotros. Vamos a tratar de concluir con esto rápidamente. La fuerza siguiente, la restante, es la fuerza nuclear fuerte. Si se dan cuenta, tienen nombres muy chistosos, ¿no? La fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La fuerte, pues se vendría siendo la más fuerte de todas. Veíamos la comparación, ¿no? La gravedad vale 1, entonces la de electromagnetismo vale 10 a la 36. Bueno, la nuclear débil vale 10 a la 25 y la nuclear fuerte vale 10 a la 38. Se dan cuenta, es como que 2 ceros más grande que la electricidad, ¿no? Ok, ¿qué es lo que de qué nos habla esta otra fuerza nuclear? Es la responsable de mantener a los átomos unidos, sobre todo de los protones, ¿no? En el núcleo ustedes están conscientes de que hay únicamente protones y neutrones. Y los electrones andan por otro lado. Entonces uno piensa, bueno, si los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ¿por qué entre protones que están muy pegados no se repelen? ¿Por qué el átomo no se disgrega, no? Así tal cual. Bueno, hay una fuerza que está atrayendo eso por muy fuerte, y que es tan fuerte que puede vencer al electromagnetismo
Si se dan cuenta, son 2 ceros más grandes para que evitar que estos dos se separen. Pero, ahí viene el pero, es que, por ejemplo, la electromagnética abarca, o sea, puede permear, ustedes quieren, todo el espacio. Puede ser muy grande, su alcance es enorme. Simplemente el Sol, la radiación del Sol nos alcanza y está lejísimos. La fuerza nuclear fuerte, a pesar de que es muy fuerte, pues nada más se queda hasta la escala atómica, únicamente funciona a la escala de los protones. Entonces no interactúa directamente con nosotros. Esos no se pueden separar, ¿no? Han sido, al bombardearlos no se separan, ¿no? ¿Verdad? Sí, la aplicación es precisamente las bombas atómicas. A ver, Salvador, ¿nos quiere decir algo? Bueno, eso, a la par del descubrimiento de estas fuerzas y del desarrollo del conocimiento, pues vimos un capítulo oscuro de la raza humana, que este conocimiento puramente científico se ocupó para la carrera armamentística. Y bueno, desafortunadamente esa es una de las aplicaciones más que quedará en la mente de la humanidad para siempre. Sí, no, como que el disgregar los átomos, como requiere mucha energía, pues se libera muchísima energía, claro. Pues ya saben, ¿no? Como palomita de maíz. Exacto. Así hicieron allí en Hiroshima. O sea, fue la explosión atómica que ya saben las consecuencias. Pero también se ha utilizado en forma benéfica. Si se pudiera ocupar de mejor manera, en lugar de estar haciendo bombas, pues tenemos lo que son las plantas nucleares, ¿no? Para generar electricidad. Se supone que es el tipo de energía más limpia que hay en el mundo. Que bueno, que da otro tipo de desechos, ¿no? Pero que si se trataran de manera adecuada, no tendría por qué contaminar. Entonces, si se dan cuenta, requiere mucho de la aplicación. La ciencia no es mala, depende de quién la aplique y cómo se aplique. Entonces tenemos 4 fuerzas, quizá pues con las que estamos más familiarizados son la gravedad y la electricidad. Exactamente. Pero también tenemos las fuerzas nucleares, tanto la débil como la fuerte, que ya nos dieron unos magníficos ejemplos. Hay una pregunta abierta aquí sobre si habrá una quinta fuerza. Todos se preguntan, ¿habrá una? Hay una que le llaman energía oscura. No sé si se han oído hablar de eso, es un tema de astrofísica bastante... Sí, lo he oído hablar, pero no me así a desmenuzarla. Sí, es algo curioso que pasa con nuestro universo, que conforme ha avanzado la observación en astronomía y el conocimiento que tenemos, nos dimos cuenta que lo que sabemos es muy poco y lo que vemos es muy poco. Tanto así que el 74% de todo lo que hay en el universo no sabemos qué es. Ahí es donde entran los conceptos oscuros, simplemente porque no sabemos qué es, no es nada de magia ni nada de eso. Oscura, entonces. Sabemos que lo que conocemos es aproximadamente el 4% y lo restante es algo que todavía no logramos explicar. Es lo que se prevé, bueno, se tiene la posibilidad de que sea una quinta fuerza, pero pues al momento no lo conocemos. Pues es un área de oportunidad para exactamente, hay un estante lleno de premios Nobel para el que venga a responder eso. Zafir podría estar ahí, ¿no? Por supuesto, ya estamos trabajando en eso. Me parece genial. Chicos, les agradecemos muchísimo que hayan estado en Ingeniería en Marcha, pero no solamente hoy, 31 de enero, sino a lo largo del 2013. Ha sido de verdad delicioso que Zafir haya estado con nosotros en varias ocasiones. Ojalá que el 2014 también sea así, que hablemos de diferentes temas, que la gente que nos sintoniza regularmente proponga también algún tema que le gustaría que ustedes vinieran y trataran aquí con nosotros. Y bueno, que tengan un extraordinario año. La astronomía, que me cuento yo, por supuesto, después de haberlos escuchado ustedes con temas tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz año nuevo. Igualmente, gracias.